Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Como siempre, tenemos una mesa de lujo con tres grandes abogados, con tres grandes especialistas. Tenemos que tratar hoy dos grandes bloques, dos grandes temas que están ocurriendo actualmente en nuestra sociedad, que afectan directamente a nuestra sociedad, a nuestros derechos civiles y también afectan pues a la clase política, ¿no? Estos temas son, en primer lugar, Pablo Iglesias, en primer lugar el tema de la imputación, que parece ser que va a haber una imputación ante el Supremo a Pablo Iglesias por una serie de delitos que ahora comentaremos. ¿Será finalmente imputado en el Supremo Pablo Iglesias? El segundo tema que no podía faltar es el tema de Madrid. En el día de hoy se ha decretado por parte de este gobierno socialcomunista el estado de alarma. ¿Qué significa esto? Se está cometiendo una vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a comentar eso, vamos a comentar también esa suspensión de medidas sanitarias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo consideró pues, que no era válido porque vulneraba derechos fundamentales de los ciudadanos de Madrid. Sánchez dijo que iba a dialogar, que quería dialogar con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que quería llegar a un acuerdo sobre las medidas que se tenían que tomar, pero medidas que fueran pues, a lo mejor más justas, más sensatas, pero al final parece ser que ese varapalo que le dio la justicia al gobierno no ha hecho más que enfadar, enfurruñar más a Sánchez y que se meta por las bravas y decrete el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Así que, sin más preámbulos, paso a presentar a los tres invitados de hoy. Tenemos con nosotros, por primera vez en el programa, a Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado penalista. ¿Qué tal, Ricardo? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Tenemos a Agustín. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un cordial saludo desde Sanlúcar de Barrameda. Muy bien. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Rodríguez de Brujón. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, queridos colegas? ¿Cómo estáis? Bueno, yo quería comenzar hablando. Vamos a dejar el tema de Madrid como último tema, que yo creo que va a ser el colofón del programa. Entonces, vamos a empezar hablando de Pablo Iglesias. ¿Lo imputará finalmente el Supremo? Parece ser que el juez Manuel García Castellón solicitó al Tribunal Supremo que se le abriese una causa penal por los siguientes delitos. Por denuncia falsa y o simulación de delito, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género. También quiero que expliquéis el tema del agravante de género, porque hay gente que esto no lo entendía, y delitos de daños informáticos en el asunto del caso Dina. Recordemos que la Audiencia Nacional ya rechazó tener como acusado a Pablo Iglesias. Entonces, voy a empezar con Ricardo. Primero, Ricardo. Me preguntas qué creo yo que va a pasar. Va a depender de lo que informe el Ministerio Fiscal. Y ahí el Ministerio Fiscal tiene una baza difícil que jugar, porque por una parte la exposición razonada es bastante exhaustiva. Ricardo, discúlpame, se te oye un poquito bajo. Espérate un segundito. Vamos a ver Sí. si puede ser una cuestión de... Bueno, paso de momento con Agustín, por ejemplo. Va solucionando el problemilla técnico. Pues Agustín, cuéntame. Sí, ¿tú crees que lo va a imputar el Supremo a Pablo Iglesias? Había adelantado Ricardo la consideración en relación a ese informe que la Sala Segunda solicita, en este caso, al Ministerio Fiscal. Yo especialmente no confío mucho en el Ministerio Fiscal, en este caso concreto,
y por el contenido absolutamente político que en un momento determinado va a marcar la decisión del posible informe del Ministerio Fiscal. Y ello porque yo entiendo que la exposición razonada que realiza el juez don Manuel García Castellón es absolutamente clara, es diáfana, y de no ser porque al señor Pablo Iglesias tiene la condición de aforado, ya estaría siendo investigado. Es decir, la cuestión, la diatriba única y exclusivamente queda centrada en el hecho de que se conceda por parte de la investigación por parte del Supremo y se conceda el correspondiente suplicatorio. Porque no nos olvidemos que también hay que conceder el suplicatorio, que también forma parte de uno de los requisitos esenciales para que sea juzgado. Yo entiendo que sí, y entiendo que sí porque efectivamente hay revelación de secretos, efectivamente hay indicios de daños informáticos, efectivamente también hay indicios de la posible simulación de un delito y pudiera incluso hablarse de la existencia de indicios de un falso testimonio. ¿Qué ocurre? Algunos juristas y alguna periodista muy avezada y que se encarga, que parece que a veces es la propia reencarnación de Justiniano, pues nos viene a decir algo así como que faltan requisitos de procedibilidad. Y es que una de dos, o no se ha leído el informe razonado, o como es más probable, tiene una laguna importante en conocimientos jurídicos, porque entiendo que efectivamente el señor García Castellón explica perfectamente cómo cubrir todos esos posibles defectos en relación con los requisitos de procedibilidad. Si queréis entramos después, o yo creo que pueden explicarlo ellos también perfectamente si están de acuerdo con este criterio, pero entiendo que no cabe otra que la Sala Segunda del Tribunal Supremo actúe en consecuencia y solicite el correspondiente suplicatorio al Congreso. Lo que es una absoluta vergüenza y es una pena es que el poder político actual se enfrente con la fiereza y con los medios tan absolutamente deleznables que se está enfrentando al Poder Judicial cuando las resoluciones judiciales no les gustan. Y eso hace que realmente el Estado de Derecho esté en cuestión en este momento y estemos en una situación muy, muy grave. Ricardo, activa el micrófono, que lo tienes desactivado. Y lo he desactivado ahora, para evitar el ruido de fondo. ¿Me oyes ahora mejor, Rodrigo? Sí, ahora perfectamente. Fantástico. Gracias. Y yo creo que lo fundamental, digamos, que podemos valorar está en la exposición razonada. Luego es cierto que se han hecho algunas interpretaciones. Yo quería llamar vuestra atención sobre dos aspectos. El primero es que Dina Buselam tiene una posibilidad de ayudar a Pablo Iglesias si declara que lo perdona, porque ciertamente el perdón del ofendido extingue la acción penal en el caso de alguno de los delitos. Pero esto implica reconocer por parte de Dina Buselam que Pablo Iglesias es responsable, porque se perdona a aquel a quien se tiene por responsable. Es decir, no hay digamos, una interpretación que permitiera decir, para el caso de que pudiera resultar. Otra cosa diferente es que Dina Buselam, que habría que ver qué relevancia se le da a eso, renunciase a las acciones y punto. Pero si ella dice, yo considero que yo perdono a Pablo Iglesias, implicaría reconocer que Pablo Iglesias es responsable, lo cual a efectos políticos podría tener consecuencias, además de las que pudiera tener procesalmente, de que la acción se considerase enervada en el caso de uno de los delitos. Otro de los aspectos que se ha apuntado, que me parece de importancia regresar un momento sobre él, es el acoso que ha sufrido el juez en las últimas horas. Esto es un mensaje para todas las personas que trabajamos en el ámbito del derecho. Y para todos los ciudadanos que todos los días acuden a la Administración de Justicia esperando la resolución de sus conflictos. Si le hacen esto a un magistrado de la Audiencia Nacional, que cabe que le hagan no solamente a cualquier profesional del derecho, insisto, sino a cualquier ciudadano que se atreva a enfrentarse al poder. Y no me refiero únicamente a acciones penales que pudieran plantearse, y de hecho se han planteado a propósito, por ejemplo, de la terrible gestión de la pandemia, sino a efecto de acciones en la jurisdicción contencioso-administrativa, por ejemplo, o en la social. Entonces, me parece que
este proceso, que será uno de los grandes procesos de estos años, no, sea cual sea el resultado, el desenlace final que tenga, sí está sirviendo de aviso para que nos demos cuenta de lo débil y de lo delicada que es la situación y de la necesidad que hay de poner remedio a un acoso que se está produciendo, insisto, contra quien tiene la máxima protección y las máximas garantías del Estado. ¿Qué le cabe esperar al resto de la ciudadanía? Hablaban de, ahora le doy paso a Eduardo, pero hablaban de este agravante de género, ¿no? ¿Qué significa esto, Ricardo? Se considera que cuando existe una motivación, a ver, habría que volver un momento sobre la exposición razonada. La exposición razonada no es la calificación jurídica. Hay que ver qué es lo que dice el Ministerio Fiscal y si el fiscal aprecia o no aprecia que aquí puede darse una agravante cuyo origen está en una motivación que se considera especialmente desvalorada o especialmente que merece un especial castigo, que en este caso es la motivación de género. El fondo de la cuestión es todo delito en el cual el presunto autor es un varón y la presunta perjudicada o el sujeto pasivo del delito o la víctima es una mujer, tiene necesariamente una motivación de género o no. Claro, aquí al final hay un debate que no es solamente de derecho penal, sino que es de política criminal y casi diríamos de categorías culturales, que es si existe o no existe una situación de superioridad del varón respecto de la mujer en cualquier delito, sea cual sea que se cometa, siempre que el autor o el presunto autor sea un varón y siempre que el sujeto pasivo, víctima, perjudicada, se pueden utilizar distintos términos, sea una mujer. Eduardo. ¿Qué tal? Pues mira, Rodrigo, la primera parte que yo creo que es la más importante. La más importante es si es posible que Iglesias sea imputado, en este caso, y se pida suplicatorio. Yo creo que el convencimiento absoluto de Iglesias ha quedado marcado en la entrevista a la RAC 1 que se realizó el otro día, en la que él mismo dijo que era inconcebible, absolutamente imposible y no va a ocurrir que se le fuera a imputar, ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación. Eso lo dijo el vicepresidente segundo del gobierno, con una seguridad absolutamente pasmosa. Ante tal afirmación, a no ser que a Iván Redondo le venga muy bien imputar a Iglesias para quitárselo del medio, lo cual también podría ser, y que Bruselas suelte antes el dinero por quitarse a un vicepresidente comunista, que también podría suceder, le han dejado una puerta abierta a Sánchez, que va a ser Sánchez quien va a decidir si Iván Redondo o la categórica y rotunda afirmación de Iglesias de que yo no voy a ser imputado y no lo tengo ni como hipótesis. Espero haber respondido a tu pregunta, pero hay algo que yo creo que debemos de hacer saber a nuestros oyentes. Hemos hablado de a qué se enfrenta Iglesias. La revelación de secretos con agravante de género yo creo que se ha producido, porque tenemos que ver que los hechos que rodean el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, según el juez, se encardinan en un delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197.2. Y yo creo que sí, que debía de ser solo investigado por este asunto. Pero ¿por qué se convierte el agravante del artículo 224 del Código Penal? Es decir, el de género. Pues muy fácil. Porque el hecho se habría cometido por razones de género. Él, cuando declara ante el juez, como un gran macho alfa, dice que él había guardado el teléfono para proteger a una dulce damisela. Él, con esta declaración ya es suficiente para que su propia compañera hubiera llamado al 016 y si tu chico te controla el móvil, cuéntalo. Paremos ya la violencia de género. Ese es el gran anuncio que había hecho el Ministerio de Igualdad. Y yo creo que sí, que tiene razón el juez, porque solamente la declaración de Pablo Iglesias serviría para aplicarle este agravante. Pero a su vez nos encontramos con que el juez García Castellón le ha imputado también un delito de daños informáticos. Este delito de daños informáticos, según lo que hemos conocido, ha hecho que se impida recabar una prueba directa y la destrucción del material de la tarjeta por parte del aforado ha sido directamente realizada por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias queda probado, según el juez, que recibió la microtarjeta de memoria en muy buen estado, se la llevó y durante un tiempo la tuvo en su poder.
Y los daños de la tarjeta se causaron mientras estaba en poder del señor Iglesias a efectos de destruir esa prueba que le podría implicar. ¿Qué prueba es? No lo queremos saber. Podría ser fotos muy íntimas, como dicen, o podría ser información de Podemos, posiblemente confidencial o relacionada con la financiación ilegal del partido, que le hacía mucho más daño que una foto que pudiera ser más o menos provocativa. Aquí este delito acarrea una pena de prisión de 6 meses a 3 años, que si unimos al delito anterior, que está castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años, tendríamos a Iglesias en una situación verdaderamente delicada. Pero la denuncia falsa y simulación de delito yo creo que es muy significativa y es esencial, porque gracias a esta denuncia falsa y simulación de delito, Pablo Iglesias en las elecciones anteriores apareció ante sus votantes como un mártir de las cloacas, y sacó un rendimiento político evidente, y puede que parte de los escaños que tiene en este momento fueran como consecuencia de esta denuncia falsa y la simulación de este delito. El magistrado, que es un magnífico juez, por lo que yo sé y tengo conocimiento y he participado con él en algunas charlas, es consciente que Pablo Iglesias planifica la actuación falsaria y despliega fingiendo ante la opinión pública y ante el electorado haber sido víctima de un hecho que él sabía que era inexistente. En consecuencia, este hecho, que está agravado por haberse utilizado electoralmente y haber confundido al electorado, sí es un delito de falsa denuncia que conllevaría una pena de 6 meses a 2 años. Por lo tanto, nos encontramos con que Pablo Iglesias sí debe de ser investigado por el Tribunal Supremo, lo cual conllevaría a su dimisión inmediata como vicepresidente y posiblemente el señor Sánchez se quitara un gran peso de encima sin tener que recurrir a una ruptura del partido, porque podría mantener a los ministros de Podemos, aún habiendo sido eliminado Iglesias del juego como consecuencia de una actuación de un tercero llamado juez García Castellón. Le doy la palabra a Agustín y luego voy con Ricardo, ¿vale? Que quería decir algo, creo, Ricardo. Agustín. Por supuesto la descripción que ha realizado Eduardo es absolutamente impecable, pero sí me gustaría hacer una serie de puntualizaciones al respecto. En primer lugar, la cuestión del delito de revelación de secretos exige indiscutiblemente, como bien decía Ricardo, la existencia de una denuncia como requisito de procedibilidad indispensable. Alguien tiene que denunciar esa comisión de ese delito de revelación de secretos. ¿Qué ocurre? Que el juez García Castellón solventa esta cuestión indicando que efectivamente esa denuncia existió por parte de Dina. Y esa denuncia, como tal, lo que no se dirigió concretamente hacia el señor Iglesias, pero efectivamente la denuncia existió, con lo cual ese requisito de procedibilidad entiendo que quedaría superado. Pero también es muy importante reconocer, tal y como señalaba Ricardo, que el perdón del ofendido extingue la pena. Las consecuencias políticas, a mí es que me gusta intentar diferenciar lo que es la cuestión jurídica de la cuestión política. Cuando hablemos de política, hablamos de política, y cuando hablamos de justicia o de derecho, hablamos de derecho. Porque mezclar ambas cosas acaba siendo, en muchos casos, torticero. Es verdad que el delito de daños informáticos está presuntamente cometido por el señor Iglesias. Está presuntamente, como bien ha explicado Eduardo, por el hecho de que a él le entrega la tarjeta el señor de Interview. Allí él comprueba efectivamente las imágenes, el contenido y lo que quiere describir en relación a Dina. Se la queda, protege esa información. Y cuando digo protege, abro comillas, protege esa información de Dina para evitarle cualquier tipo de disgusto o maltrago. Y cuando Dina recibe la tarjeta, esa tarjeta, según ella, funcionó un solo momento y dejó de funcionar, dando dos versiones completamente diferentes. Es verdad que parece que existen indicios de la posible existencia de ese delito de daños informáticos. En relación con la denuncia falsa, es verdad que igualmente el requisito es la existencia de una sentencia o un auto que haya derivado de esa propia existencia de la denuncia falsa. Pero por contra, que es lo que alguno no quiere ver, no es así en el caso de la simulación de delito. Y aquí nos incardinaríamos en el hecho de una posible simulación de delito. Y en último extremo, el falso testimonio,
Claro, el falso testimonio parece derivado de todas las, permítaseme, mentiras que han podido ir desplegando para utilizar torticeramente este procedimiento con una finalidad electoral o con una finalidad de obtener esa victimización de la estructura de Podemos. También es verdad que si ellos reconocen el delito, quedarían exentos de pena. Es decir, ellos tendrían que decir, ah, bien, vale, no ha sido mi declaración esta correcta, ahora voy a decir la verdad, y por lo tanto quedarían también exentos de delito. En el fondo, lo que subyace en todo esto, porque parece que también mucha gente no lo quiere decir, pero varias personas, dos de los abogados, la señora Dina, la pareja de Dina y Gloria Elizo, también están siendo y van a ser investigados por este asunto. Es buena parte de la estructura de Podemos, la que, más allá de lo que diga en su caso el Supremo, está siendo investigada. Y no me resisto, Ricardo, al comentario que realizas, a hacer una acotación en relación con él, para decir que, insisto, cuando los jueces dictan resoluciones en las cuales no son ajustadas a esta nueva progresía o esta nueva sensación de lo políticamente correcto, no es el primer caso, el señor Castellón, que se ha visto acosado. Puedo hablar de referencia, puedo hablar directamente que el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra, que dictó un voto particular contrario a lo que la más media estableció como la verdad que tenía que ser, el resultado final que tenía que ser, no solo sufrió acoso por la mayoría de la población teniendo que llevar escolta, sino que incluso el propio ministro de Justicia del PP se permitió el lujo de decir que tenía un problema particular. Hasta ahí hemos llegado y eso hace que sin duda nos encontremos en un momento muy, muy grave de la presión política frente al Poder Judicial. Ricardo, tú querías comentar algo sobre el tema de los agravantes, ¿no? Activa, por favor, el micrófono, que no se te oye. Gracias. Hay una cosa de la agravante de género que me parece interesante que traigamos al debate, ¿no? El origen era, como decía antes, la idea de que un delito cometido por una motivación de discriminación o con un trasfondo de discriminación merece un castigo o merece una censura penal mayor que un delito ordinario. Lo que pasa es que el año pasado hubo una sentencia del Supremo y hay una corriente doctrinal que dice que ni siquiera hace falta el ánimo subjetivo. O sea, ni siquiera hace falta ese elemento de voluntad, de motivación, de querer, de discriminación, sino que basta con que se sitúe a la mujer en una situación de humillación, de sometimiento o de menosprecio. Claro, este debate de la agravante, considerado así como una cuestión objetiva, nos llevaría a pensar primero si el conjunto de conductas que se describen en la exposición razonada y que después serán en su caso objeto de un escrito de acusación, objetivamente situaron o no situaron a una mujer en una posición de humillación. Y aquí entra el razonamiento de la protección y de la visión de la persona como vulnerable per se por el hecho de ser mujer. Claro, uno puede pensar, no, la intención de Pablo Iglesias, como él dice, era protegerla, era no someterla a una presión mayor. Si nos vamos a las intenciones, pues uno pudiera pensar, bueno, era una intención que a él le pareció en aquel momento que podía producirse. Pero si nos vamos a la dimensión meramente objetiva, si es irrelevante lo que él pensaba o lo que él quería, a mí sí me parece claro que ha habido una situación en la cual a la mujer se la ha puesto o se la ha considerado en una situación de humillación, de menosprecio o de minusvaloración. ¿Cuál es el trasfondo cultural de esto? Si el hecho de ser mujer convierte a la mujer en sí mismo en víctima. Si por el hecho de ser mujer, cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier delito que se sufra, ha de llevar aparejada la agravante, porque per se uno está ya en una situación de humillación, de menosprecio, de minusvaloración. Luego, has recordado que no es el único caso, el del juez el magistrado García Castellón, de sufrir el acoso en redes sociales. Y me parece que es bueno que lo tengamos en cuenta porque no le damos importancia a la administración de justicia hasta que la necesitamos. La justicia es como la cenicienta de los debates
políticos, sociales e incluso económicos que tenemos en España. Normalmente parece que hablar de la situación de la justicia es algo que solamente afecta a los justiciables, cuando en realidad la falta de independencia, el acoso dentro y fuera de los medios de comunicación, me refiero también, por supuesto, a redes sociales, la pretensión de crear juicios paralelos donde el juzgado o quien se somete a juicio no es el acusado, sino que son el juez, los fiscales o incluso los abogados que intervienen en el asunto, supone una merma de libertad para todos los ciudadanos. Cuando la justicia no funciona bien, cuando la justicia sufre presiones, toda la sociedad se resiente. Una de las razones, uno de los elementos que se valora a la hora de juzgar o de considerar si una sociedad es o no es democrática es precisamente la independencia que tiene el Poder Judicial y la libertad que existe a la hora de acusar, de defender, en suma, de juzgar a una persona. Lo que hemos visto con Julio García Castellón, y antes recordabais que no era el único caso, y desde luego no es solamente que no es el único caso con jueces, no es el único caso con personas que intervienen en procesos, porque esto mismo ha sucedido con fiscales, esto mismo ha sucedido con abogados, esto mismo ha sucedido. Esto debe despertarnos y debe servirnos de alarma en nuestra sociedad. No en vano estamos en estado de alarma, ¿no? Pero debe servirnos como alarma de lo que está pasando en España. Si esto le sucede a un magistrado, ¿qué no le va a suceder a un abogado, a un procurador, a un fiscal que en un momento determinado sea crítico? Sí, yo ahí quería hacer un apunte, lo que dice Ricardo, de las amenazas, ¿no? Y de las coacciones que reciben particulares a través de las redes sociales. La está recibiendo un juez, si la está recibiendo un juez, que no va a recibir pues un empresario o lo que sea. Yo, por ejemplo, he sufrido en mis propias carnes el acoso de esas hordas afines a Podemos y a la extrema izquierda, que me acosaban y me insultan y me amenazan y de todo, y recibes unas amenazas brutales que, bueno, al final, claro, las dejas guardadas porque dices, a lo mejor en un momento dado puede peligrar mi integridad física en la calle, ¿no? Y que eso le esté pasando a un juez es algo inaceptable y vulnera además la separación de poderes aún más de lo que ya está vulnerada. Quería hacer un apunte sobre una noticia de ayer con este tema de Pablo Iglesias, y es que se refería Agustín al Ministerio Fiscal, que no se fiaba mucho del Ministerio Fiscal en este caso, ¿no? Ayer en la prensa que los fiscales del Tribunal Supremo no quieren un nuevo escándalo dentro de la Fiscalía General del Estado y han pedido que Dolores Delgado se abstenga en el caso de Dina Iglesias y reúna a la Junta Fiscal. Eso salió ayer en las noticias, no sé si queréis comentar algo al respecto. Yo un breve apunte, porque le toca hablar a Eduardo, un breve apunte. Sí. Que en un país, el peor delito que puede cometer un juez es prevaricar. Va contra la propia esencia de la figura del juez. Un país que la fiscal jefe tenga como pareja a un juez prevaricador, a mí me produce escarnio, vergüenza. No puede haber mayor indignidad y obviamente no me meto con la posibilidad de que la señora tenga la pareja que estime pertinente. Pero que una fiscal jefe, una fiscal general del Estado tenga como pareja a un juez prevaricador, miren señores, algo está mal. Que yo creo mucho en el amor y yo lo que creo es que esta señora debe continuar con su pareja, pero debe dejar de ser fiscal general del Estado, porque la propia situación la contamina. Perdón, Eduardo, por haberte... No, espero a que Rodrigo dé la palabra. No te preocupes, empieza a hablar libremente. Sí, a ver, yo creo que la situación de España es consecuencia de una estrategia política perfectamente diseñada. Lo que estamos sufriendo, el asalto a la justicia que se está produciendo no es una casualidad. Es decir, el asalto a la justicia que se está produciendo ya ha sucedido. Ha sucedido en Venezuela por medio de CEPS,
que eran los que asesoraban a Chávez para hacer el asalto a la justicia y al Estado venezolano y derrocar la democracia venezolana. Están siguiendo el mismo camino. El camino es exactamente el mismo. Empezaron con ataques a los jueces, empezaron a controlar el Tribunal Supremo, empezaron a dictar órdenes habilitantes y leyes habilitantes para poder sortear la Constitución, y es evidente que a los enemigos de la democracia y de España solo le quedan 3 obstáculos para tomar el poder. Uno es Madrid. Otro es la justicia. Es decir, un poder, que es el poder judicial, y el otro es la monarquía. Si nos damos cuenta, esos 3 ataques se están produciendo sistemáticamente. Y lo que estamos viviendo en este momento, en la que Delgado es la pareja de uno de los abogados de los narcotraficantes, del Estado narcotraficante y de narcotraficantes buscados por Estados Unidos, no es más que la consecuencia de que el Poder Judicial ha dejado de ser independiente y llega la circunstancia de que llegamos a tener mucha alegría cuando notamos que existe el Estado de Derecho con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cuando sucede una excepción y nos tenemos que llevar una alegría, algo muy malo está pasando en la justicia. En consecuencia, toda esta estrategia que se ha desarrollado en Venezuela no la están implantando. Y creo que o paramos, y creo que en la justicia, en el Parlamento y con los partidos políticos no se puede hacer nada, tienen que ser los ciudadanos que salgan a la calle a parar este asalto absoluto a la democracia y a España que se está sucediendo. Hemos superado todos y cada uno de las barreras que se podían sujetar. Sánchez ha demostrado que es un tirano y que la ley está muy de él. Lo hemos visto como Madrid, ya hablaremos de Madrid, pero estamos en un momento de urgencia democrática donde está en juego nuestra libertad y ya no en la democracia, nuestra propia libertad individual. El asalto a la justicia es una de las 3 torres que están poniendo en marcha para asaltar nuestra libertad. Una pregunta que os quería hacer a los 3. Pablo Iglesias, en un debate de campaña electoral en televisión, decía que él dimitiría si se abriese un juicio oral contra él, que él decía además categóricamente: apertura de juicio oral, dimisión. Se va a abrir... Claro, pero es que ahí hay que hilar fino, y es decir, incluso para Pablo Iglesias o para cualquier persona. Pero yo entiendo que el hecho de que una persona esté siendo investigada en la antigua imputación, supone una garantía procesal para él. O sea, no supone en ningún caso, más allá del demérito, de que hay un juez que piensa que puede haber indicios racionales de criminalidad, pero solo es eso. Eso no puede suponer en ningún caso un castigo. Y eso no tiene que suponer la dimisión de ningún tipo de político. Eso sí, cuando se abre auto de apertura de juicio oral, que es cuando ya, después de haber hecho las correspondientes diligencias, se determina que esos indicios racionales de criminalidad responden a una base sólida y por lo tanto va a haber juicio oral, en ese instante es obvio que sea Pablo Iglesias, llámese Pablo Iglesias, quien sea, tiene que inmediatamente abandonar la vida política, sin el menor género de dudas. Y entonces entiendo que el hecho de ser investigado no exige o no debe exigir en la dimisión, sí el auto de apertura de juicio oral. Es importante diferenciarlo porque creo que es un matiz con el que se suele jugar en determinados momentos. Lo que pasa es que fijaos que aquí hay dos temas jugosos. Uno es si se le puede exigir al político que se aplique jurídicamente el mismo rasero que le aplica a otros. Este es un tema. Es decir, ¿se puede hacer con Pablo Iglesias lo mismo que él hizo con otros y que él exigió a otros? Este es un elemento. Luego yo creo que hay otro. Es verdad que la investigación, la imputación, no suponen ni una presunción de culpabilidad ni una condena. De hecho, yo no sé si vosotros habréis llegado a conocerlo. Yo he conocido todavía algún auto de sobreseimiento libre, cuando se archiva la causa, que se dice, se hace una mención, que venía en la ley de enjuiciamiento criminal, que era que la formación de la causa no perjudica la reputación del encausado. Esto lo recordaréis vosotros cuando se decía, no, tenga usted en cuenta que esto se ha archivado y, por lo tanto, el hecho de que una persona haya sido investigada, y lo decía expresamente la resolución, no supone
perjudica su reputación, no perjudica su honra. Lo que pasa es que en la sociedad en la que estamos, y recordemos que la ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua, en la sociedad en la que estamos, para cuando se produce el auto de sobreseimiento, no digo ya el libre, el provisional, cuando se produce un archivo por prescripción, lo que sea, la persona ya ha sido convenientemente o linchada o convertida en mártir en las redes sociales, porque esta es otra. Según la persona de la que se trate, o sufre un linchamiento inmisericordia o se la convierte en mártir de una causa que se tiene, que la opinión pública tiene por justa. Quiero decir con esto que, desgraciadamente, en esto las instituciones jurídicas tienen un alcance muy limitado para salvar a cualquier ciudadano, incluyo por supuesto a Pablo Iglesias, pero a cualquier ciudadano que se ve en lo que Alonso Martínez llamaba, ¿no?, la terrible desgracia de verse en un proceso. Entonces, ¿cuál es el problema con Pablo Iglesias? Que se le está aplicando el rasero que él ha aplicado a todos los demás a los que se ha encontrado por el camino, propios y ajenos. Quería terminar con una reflexión que antes hacía Eduardo sobre las presiones a los jueces. Estamos ahora a 3 años del golpe de Estado en Cataluña y yo recuerdo lo que fueron los meses, las semanas y los meses posteriores al golpe de Estado, también los anteriores, en los cuales uno de los principales objetivos de los golpistas, de los nacionalistas, de los secesionistas, eran los jueces, los fiscales, que estaban llevando a cabo investigaciones contra el entramado nacionalista. Y en aquella época parecía que era una cosa que, bueno, que pasaba en Cataluña, también había pasado en el País Vasco, recordaréis los atentados contra jueces, etcétera. Pero parecía que en el resto de España esto era difícil de imaginar, salvo en actividad estrictamente terrorista, como en el caso de ETA. Pero que en general esto era una cosa que pasaba en Cataluña porque la situación que se vivía en Cataluña era de gran excepcionalidad. Lo que nos está revelando el caso de García Castellón es que, lejos de ser algo que pasó hace 3 años y que podía quedar como una terrible y triste anécdota en la historia reciente de España, es algo que se está reproduciendo. Y que se está reproduciendo desde instancias que cuentan con el respaldo político. Recordemos que los mensajes, las consignas, no brotan espontáneamente de las redes. Se ponen en circulación y se viralizan y se alimentan. Entonces, sí creo que en el contexto de un proceso debemos atender también a cuestiones que son sociales, aunque no son estrictamente procesales, como puede ser el caso de los requisitos de procedibilidad o de la procedencia de la agravante de género. Bueno, quería pasar al siguiente bloque, que es muy, muy importante también. Se ha decretado hoy el estado de alarma en Madrid, pues por parte de este gobierno socialcomunista de Sánchez. Yo quería comentar primero este recorrido que ha pasado, ¿no?, desde la suspensión de esas medidas sanitarias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo consideraban que vulneraban derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Madrid. Ha habido una serie de negociaciones, entre comillas, que no han durado ni 24 horas y hoy por la mañana se ha decretado ese estado de alarma. ¿Vosotros creéis que este estado de alarma vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Es legal que Sánchez decrete este estado de alarma y cierre Madrid otra vez? ¿Cómo lo veis vosotros? Ricardo, por ejemplo. Déjame que haga una salvedad. Para poder pronunciarnos sobre si es legal o no, tendríamos que ver qué datos consideramos los datos correctos y, desde ese punto de vista, la descripción de la realidad correcta. Los datos que maneja la Comunidad de Madrid son datos relativamente esperanzadores en medio de una situación muy difícil. Esto no lo niega ninguna administración. Sí. Mientras que los datos que maneja el Ministerio son datos realmente muy preocupantes. Según qué datos gocen de una mayor credibilidad, podríamos valorar o no si se dan los requisitos para el estado de alarma. Lo que pasa es que, Rodrigo, lo que hemos visto en los últimos días, cómo se han tramitado las medidas de confinamiento para la comunidad, es decir, lo que hemos conocido ha sido tan deplorable, ha sido tan lamentable, era tan evidente que había no solamente una cuestión sanitaria, sino una agenda política detrás, que la credibilidad de esos datos y la credibilidad de la descripción que se viene a hacer está
profundamente en entredicho. Luego hay que ver la cuestión de la proporcionalidad. No toda medida per se está justificada solo porque se adopte bajo la forma del estado de alarma. Tiene que haber una proporcionalidad. Hubo una posición o una preocupación jurídica en la tarde de ayer, sí, que fue la posibilidad de que las personas que han sufrido daños como consecuencia de las medidas de confinamiento iniciasen acciones de responsabilidad patrimonial contra la administración. Esto no es ninguna broma. Estamos hablando de miles de empresarios, de decenas de miles de trabajadores, empleados, autónomos, que hay una están avalancha ahora abocados, de concursos de acreedores. claro, que se están viendo abocados a la ruina por medidas adoptadas de forma desproporcionada. Eso nos lo puede comentar después Eduardo, que es especialista sin duda en temas concursales. Pero no iba a ir tanto al tema de los concursos, iba a ir a que en general al gobierno se le están abriendo unos frentes jurídicos que no va a poder cerrar únicamente invocando el estado de alarma, porque es necesario que las medidas sean proporcionadas y que se circunscriba la limitación de derechos fundamentales estrictamente a acometer o a resolver los problemas que han originado la alarma. Entonces, no basta con una cuestión formal que era la que resolvía lo que se resolvió ayer sobre si había o no había suficiente habilitación legal. Hay que entrar en la proporcionalidad de las medidas concretas. Claro. Agustín. A mí, independientemente de entrar, creo que Eduardo lo puede hacer muchísimo mejor que yo en relación a este tema. No es normal que se dicte el estado de alarma en Madrid y no en Navarra. Navarra tiene unos datos similares, cuando no peores. Oiga, o en Cataluña, que decían que estaban escondiendo hasta 500 muertos. Claro, es decir, oiga, vamos a ver. La salud pública es muy importante, la economía es muy importante, pero es aquello de todos somos iguales ante la ley. Y no que dependa de si el gobierno en este caso es de la señora Ayuso o en Navarra sea del PSOE unido a Bildu y que en Cataluña ya no se atrevan a hacer absolutamente nada. Realmente yo creo que lo que el estado de alarma en Madrid, y no sé si estaréis de acuerdo, es lo más parecido a un 155, sí, a una intervención absolutamente desproporcionada, desaforada y casi, si me apuras, una especie de el derecho al pataleo. Bien, como no te he ganado en el tribunal, pues inmediatamente doblo la apuesta, es decir, no ha salido rojo, pues vuelvo a doblar y doblo la apuesta porque alguna vez saldrá rojo. Y evidentemente yo tengo la sartén por el mango e dictamino el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Realmente las consecuencias van a ser nefastas. ¿Se puede recurrir este estado de alarma? Es decir, ¿se le puede volver a ganar a Sánchez en los tribunales con este estado de alarma? Ya sería el acabose. Fíjate, yo creo que realmente estaríamos hablando, porque en el fondo estás hablando de un estado de excepción, más que de un estado de alarma. Sí. Eso se discutió mucho durante los 2 meses, el tiempo que estuvimos en estado de alarma, todo el país, porque al final era más un estado de excepción que un estado de alarma. Yo creo que más allá del recurso, el Partido Socialista Obrero Español y en conjunto la izquierda ha sentado las bases para, no te voy a decir desaparecer en Madrid, pero sí tener un varapalo importante, porque si yo fuera la señora Ayuso, y esto ya es política, no es justicia, yo convocaba elecciones inmediatamente. Porque es obvio que la situación es una situación de absoluto choque de trenes. Y coño, estos republicanos que son federalistas, cuando no les interesa el federalismo, inmediatamente acuden a un centralismo atroz y dice, se acabaron las competencias porque no me gusta la música que están tocando en la plaza. Cuidado, cuidado. No, recordemos cuando Sánchez habló con Ayuso en esa rueda de prensa, que decía que él no había venido a tutelar, que él había venido a ayudar, que él no iba a entrar en las competencias de la Comunidad de Madrid, que eso eran cosas de las comunidades, que no era cosa del Estado central. Y ahora no le gusta lo que está haciendo Ayuso y ahora se mete ahí a saco como un dictador decretando el estado de alarma, que como decías tú muy bien,
no es un estado de alarma, es un estado de excepción porque el estado de excepción en la Constitución prevé una serie de medidas que las que están aplicando, como por ejemplo el confinamiento, es propio de un estado de excepción y no de un estado de alarma. Habría que hacer un serio esfuerzo, para encontrar la última verdad que dijo el señor Sánchez. Un serio esfuerzo, un serio esfuerzo. Sí, sí. Eduardo. Pues nada, como he dicho antes, y he intentado exponer cuando hemos hablado del asalto, el segundo bastión que nos queda de libertad en España, la monarquía, el Poder Judicial y Madrid. Madrid es el último bastión de la libertad y están haciendo el asalto a la libertad. Está perfectamente organizado que Madrid debe de caer. Madrid debe caer porque, primero, es el espejo donde todos los organismos europeos e internacionales se fijan, es la capital. Segundo, es el espejo de la libertad y de la economía, donde una gran parte del Producto Interior Bruto se juega todos los días en la calle. Es decir, si paras Madrid, paras el Producto Interior Bruto de España. Más aún, la economía no se aletarga, como dicen estos incultos. La economía, si se aletarga, muere, porque es un hecho dinámico. Y sin dinamismo no existe economía. Con la destrucción de Madrid se pierde una gran parte del tejido productivo de toda España que depende de Madrid. Y por último, con la destrucción de Madrid, Sánchez demuestra que es el emperador, tiene sobre España y el último poder que le quedaba por controlar para tener vencido y derrotado a la libertad es Madrid. Por lo tanto, el ataque a Madrid no es baladí. Si no hubiera sido por el coronavirus, hubiera sido por cualquier otra cuestión, incluso lo hubiera intervenido por cualquier cuestión relacionada con la contabilidad, con las cuentas o con cualquier organismo de corrupción que se hubiera diseñado por parte de Sánchez y de la Moncloa. Pero si nos fijamos, el asalto a Madrid ha sido perfectamente diseñado. Han acorralado Madrid y la primera torre de asalto ha sido el deprimente Illa. Illa ha intentado asaltar Madrid cobardemente, porque no ha sido capaz ni de firmar una orden ministerial. No se ha atrevido por si le caía una querella después. Mandó a una tal señora Calzona que firmara una resolución del Ministerio de Sanidad para intentar cerrar Madrid. Y evidentemente no le ha salido, porque posiblemente en la Audiencia Nacional controlaran cómo funciona o qué podría salir, pero lo que no controlaban es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fuera a dictaminar en contra de las previsiones que Sánchez y evidentemente su Rasputín de la Moncloa hubieran diseñado. Por lo tanto, la sorpresa ha sido tal que ha salido el sátrapa de Sánchez, ha salido ese ego desde Argelia y con la Guardia Mora detrás, que le estaba observando, hizo lo que tenía que decir, sea lo que sea, este puente, demostraré mi poder y confinaré Madrid. La segunda torre de asalto de Madrid es el delegado de gobierno, que el delegado de gobierno se le ha ofrecido para cerrar Madrid el ejército y ha dicho que no quería el ejército, que se conformaba con la policía. No olvidemos que el jefe del PSOE en Madrid es el mismo delegado de gobierno y está utilizando un plan ideado por la policía exactamente hace 4 semanas, cuando ya sabían que sucediera lo que sucediera, se iba a cerrar Madrid a cal y canto. ¿Por qué? Porque en Madrid tenía que caer. Eduardo. Y el último bastión de asalto de Madrid es Aguado. Evidentemente, Aguado es la tercera torre que se está utilizando para caer. La chapuza jurídica es brutal y reitero, el estado de alarma no prevé la suspensión de ningún derecho fundamental y mucho menos la suspensión de la movilidad. El artículo 1 de la Ley Orgánica 481 del 1 de junio nos dice: cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad, mediante los poderes ordinarios de las autoridades se decretará el estado de alarma, pero no prevé la suspensión de ni un solo derecho fundamental. El estado de excepción es el único que prevé la suspensión, pero no de todos los derechos, sino simplemente se dejará el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el de los servicios públicos esenciales de la comunidad. No prevé la suspensión. Tendría que irse Sánchez al estado de sitio, en el que el artículo 32 de la Ley Orgánica 481 prevé la suspensión de algunos derechos, pero no todos. Prevé la suspensión el estado de sitio,
ni acaso de excepción, el derecho a la libertad y seguridad personales del artículo 17 de la Constitución. Prevé la suspensión o modificación del derecho a inviolabilidad del domicilio, del 18.2. Prevé el derecho al secreto de las comunicaciones, del 8.3. La libre circulación y residencia, del 19, en zonas de protección, pero no en su totalidad. El derecho a la libertad de expresión y a la producción de creación literaria, los derechos de reunión y manifestación del artículo 21 y los derechos de huelga y adopción de medidas de conflicto colectivo, pero no prevé en modo alguno la suspensión de movimientos ni el cierre de una provincia o región española. Por lo tanto, el estado de alarma, el decreto de estado de alarma, es una auténtica aberración jurídica, como ya comentamos durante ese periodo, pero ahora mucho más. Pero y la última parte que te iba a decir, si se puede recurrir esto, Vox tiene recurrido en el Tribunal Constitucional el anterior derecho de alarma y el Tribunal Constitucional no ha resuelto ese recurso. ¿Por una razón? Porque sabían de antemano que volvería a utilizarse ese arma, como es el derecho al alarma, el estado de alarma, lo volvería a utilizar el gobierno y no interesaba que hubiera una resolución del Tribunal Constitucional que le cortara las alas para posibles utilizaciones torticeras de esta medida constitucional prevista en una ley orgánica. Es decir, lo único, ahora le doy la palabra a Ricardo, pero entonces lo único que puede hacer la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para defenderse de este decreto de estado de alarma es recurrirlo al Constitucional y esperar una solución. O convocar elecciones. ¿Yo qué haría si fuera Ayuso? Convocaría inmediatamente elecciones y después de haber decretado un estado de alarma y haber cerrado Madrid, convoco elecciones a favor de la libertad. Y a ver quién era el guapo del PSOE que se presentaba a las elecciones con un Madrid con estado de alarma confinado y el lema de las elecciones sería lucha por tu libertad. Entonces, no sé cómo estará de blandito Casado, no sé cómo estará el señor Egea de poderoso Dalit, pero si la señora presidenta fuera libre, estoy seguro, estoy casi seguro, que tendría un adelanto de las elecciones para combatir contra Sánchez, que no se lo espera. Yo creo que todo el mundo se está preguntando de qué serviría, por ejemplo, convocar unas elecciones y que arrasase el PP y Vox, poniendo un caso hipotético, si luego Sánchez, desde el gobierno central, va a seguir haciendo lo que quiera. Es decir, aunque gobierne PP y Vox de forma aplastante la Comunidad de Madrid, si Sánchez quiere meter mano y decretar el estado de alarma, lo va a seguir haciendo. Gobierne PSOE, gobierne PP, gobierne... Sí, pero piensa el varapalo que se lleva. Este gobierno funciona a base de estadísticas y funciona a base de plebiscitos populares. El varapalo para Sánchez sería brutal, absolutamente brutal, y a nivel internacional no quiero ni contar. En consecuencia, ¿cómo vas a combatir contra esto? Los tribunales no sirven para nada. Cualquier elevación al Tribunal Constitucional no sirve para nada. ¿Qué te queda? Te queda el combate en la calle, que no lo va a hacer, evidentemente, y la derecha no se dedica a hacer esas cosas, lo haría la izquierda. ¿Y qué te queda? La utilización de los últimos instrumentos jurídicos y populares que te puede quedar, que es la convocatoria adelantada de unas elecciones para, en un plebiscito, derrotar a Sánchez por sus medidas tan salvajes y tan tortíferas como es el estado de alarma. Y no queda otra. Y no queda otra. ¿Por qué no queda? Sí, serviría como un varapalo. Ricardo. Lo que pasa es que esto sería una cuestión más política, ¿no? Es decir, las consecuencias que pudieran tener en el plano internacional incluso, o en la política nacional. Yo creo, sin embargo, Rodrigo, que hay dos cuestiones jurídicas que sí debemos tener en cuenta. La jurisprudencia del Constitucional, que es muy limitada a propósito del estado de alarma, es prácticamente circunscrita a la crisis de los controladores aéreos del año 2009, sí deja clara una cosa. Deja claro que no puede haber una suspensión generalizada de derechos fundamentales. Puede haber medidas que los restrinjan, pero no puede haber una suspensión general. Entonces hay que ver cómo se aplican las medidas del estado de alarma. Hay que ver cómo se ejecuta, primero hay que ver en qué términos se pronuncia el estado de alarma, pero después qué medidas concretas se ejecutan. Porque la situación que vivimos ahora no es la situación que vivíamos en el mes de marzo. Se han venido haciendo, por ejemplo, políticas que se consideraban quirúrgicas, con resultados que semana a semana variaban, pero ya no cabe la invocación del interés general y de la extrema necesidad
para decretar medidas que supongan un confinamiento generalizado. Creo que esta es una cuestión, por tanto, no se pueden suspender derechos fundamentales de forma generalizada. Creo que hay una segunda, que es la justificación del estado de alarma. El Constitucional tardará mucho tiempo en pronunciarse en el caso de que alguien interponga un recurso de inconstitucionalidad o cualquiera de los instrumentos jurídicos que el derecho dispone. Pero si sucede, cuando finalmente recaiga una resolución y todos los problemas se hayan agravado mucho más y haya transcurrido el tiempo, en fin, no, porque el Constitucional tiene unos ritmos un poco peculiares, pero cuando esto suceda, habrá que valorar si estaba o no estaba justificado. Y vuelvo a lo que decía al principio sobre los datos. El gran problema que tenemos en este momento, Rodrigo, en la vida pública española, es que cada vez es más difícil identificar a quién creer. Cada vez es más difícil identificar con los datos de qué administración tenemos que quedarnos y en qué administración se puede confiar. Y no me refiero únicamente a la dimensión política, sino a la forma de elaborarse los datos. Antes no recuerdo si era Agustín o Eduardo o tú mismo, Rodrigo, advertían de que había 500 personas que habían fallecido y que al parecer no aparecían en el cómputo de Cataluña. Sí. Por ejemplo. Claro, entonces, esto nos lleva a que hay que repensar los instrumentos jurídicos que tenemos. Tenemos que reconsiderarlos. Es verdad que puede haber una alternativa, y ahí creo que Eduardo y Agustín también recordarán de los meses de marzo a abril. Empezó a haber jurisprudencia sobre las sanciones, ¿os acordáis? Y se empezó a valorar el elemento culpabilístico de las sanciones, por ejemplo, que el hecho de que una persona rompiese el confinamiento no era en sí mismo un delito contra la salud pública, que era necesario un apercibimiento personal al infractor y que genérico para que inmediatamente diera lugar a las sanciones. Entonces, los jueces empezaron a reconducir y a llevar a cierta, no me gusta la palabra sensatez porque parece que el legislador era insensato, pero cierto sentido común, utilicemos esta expresión, lo que inicialmente había sido una política de sanciones y de medidas que en algunos casos fue realmente gravosa y que sigue produciendo consecuencias. Me gustaría terminar con esta reflexión. Las médicas que se están suspendiendo. Hay tratamientos de enfermedades muy graves, de cáncer, de ictus, donde los pacientes están viendo que los tratamientos están dilatando desde marzo, desde abril, se pueden resentir por medidas que nuevamente supongan la agresividad de las medidas de marzo y de abril, de mayo, en algunos lugares, hasta junio, los que tardaron más en salir en la llamada desescalada. Entonces, creo que es necesario ver no únicamente la situación de alarma, sino el interés general y la proporcionalidad. Claro. Agustín, querías terminar y ya vamos cerrando. Corren malos tiempos para este país, para el Estado de Derecho, para la democracia, para las libertades. Corren malos tiempos y yo creo que más allá de esa movilización a la que se refería Eduardo, movilización de masas, yo creo más en que determinados políticos tienen que tomar una actitud más responsable y enfrentarse al gran debate que hay ahora mismo en este país. Dentro de muy poco va a haber un momento que va a poner de relieve exactamente la altura de miras de muchas personas, que es esa moción de censura que se ha planteado. Y en esa moción de censura se plantea, digamos, que una moción de censura más allá del presidente del gobierno, más allá del gobierno, a la realidad en la que este país lleva imbuido desde hace varios años. Y yo creo que es la hora de que políticos responsables y gente con criterio, más allá, se aparten del partidismo y se aparten del negocio que supone como tal la política y con, insisto, altura de miras, pues echen un pulso a alguien que está perdiendo completamente el norte, que en este caso es el señor Pedro Sánchez, porque el hecho de un varapalo en Madrid en unas supuestas elecciones arrastraría al PSOE en buena parte del resto de las comunidades autónomas de este país. Es decir, estos envites, estas miradas, plantear un indulto a los presos en Cataluña, o esas negociaciones con Bildu, o esas salidas de pata de banco con las que nos está empezando a acostumbrar,
no solamente están destruyendo a buena parte de la credibilidad del Estado, sino también buena parte de la credibilidad del propio Partido Socialista. Y yo creo que dentro del propio Partido Socialista va a haber una revolución. Y tiene que acabar habiendo una revolución interna porque de ser un partido de izquierda, de centro izquierda, socialdemócrata, europeo, se está llevando a un punto de radicalización que es absolutamente absurdo. Fíjate que yo creo y quiero creer que toda la situación del señor Iglesias va a acabar suponiendo un detonante que le va a permitir en un momento determinado a Pablo Iglesias, retomando un tema con otro, al señor Pedro Sánchez le va a permitir quitarse el muerto de encima, quitarse el lastre y hacer un giro a la socialdemocracia europea, a un partido de izquierdas moderno, pero insisto, no radicalizado y no sacando los tanques a la calle. Y cuando digo los tanques, digo una guerra que ya se jugó, se terminó y hace más de 80 años que pasó. Ese revisionismo, esta forma tan absolutamente antigua, por más que quiera presumirse de moderna, de la política actual que está dirigiendo el gobierno. Por lo tanto, yo creo que si estuviera un suplicatorio, el PSOE lo apoyaría y sería una manera como otra cualquiera de quitarse a Pablo Iglesias, de convocar también elecciones nacionales y de que el país responda, porque también esa es otra. Ahora hay que votar, porque si no, recuerden cuando metan el voto que pasan estas cosas, que como votes a alguno que se le pueda ir la pinza, como dice la gente joven, pues oye, te comes 4 años de gente haciendo disparates y diciendo barbaridades. Cuidadito. La importancia del voto. La importancia del voto. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y por instruir, ¿no? También de alguna manera a los espectadores de Estado de Alarma, a todos los espectadores que nos están viendo. La verdad es que este programa ahora mismo es más necesario que nunca, con todo lo que está pasando, con todos los tejes y manejes que se están llevando dentro del gobierno, dentro del Poder Judicial, con todos estos asuntos que vulneran muchas veces incluso derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el estado de alarma. Así que muchísimas gracias a los tres y a todos los espectadores de Estado de Alarma. Muchísimas gracias por habernos visto. Hemos tenido con nosotros a Ricardo Ruiz de la Serna, a Agustín Martínez y a Eduardo Rodríguez de Brujón.
más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. No va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,